Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días, Valeria. Empezaste a hacerme una pregunta y dije esto me gustaría compartirlo con otras personas porque a todos nos ha pasado. ¿Cuál fue tu pregunta y cómo es que llegas a esa pregunta? Bueno, hoy en día sentí la necesidad de preguntarte cómo te sientes cuando recibes un no por respuesta. En mi caso es muy difícil procesarlo cuando recibo un no y me siento incapaz o que falté, no sé, me faltó diligencia para recibir siempre un sí. Y recuerdo tus no y me hace preguntar cómo los procesas y cómo integras ese no. Gracias. Me estás diciendo que a ti se te hace difícil cuando te dicen que no y empiezas a pensar qué hice para que no lograr que me dijeran el sí, ¿correcto? Así es, sí, señora. ¿Sí? Así es. Bien. Tiene que ver con la herida del rechazo y todos hemos rechazado y nos han rechazado. El bebé que se acerca a la mamá y la mamá está cansada porque tiene sus propias necesidades que atender, le dice que no. Entonces, fue muy interesante. Yo estudié francés en la, j'avais étudié le français il y a beaucoup de temps, en la Alianza Francesa en Saltillo, Coahuila. Era el 14 de mayo, no, 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Todos los días deberían ser el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, estábamos por esas fechas y la maestra estaba envolviendo regalos y había un listón de corazones. Y yo quería que me regalara una franja, un pedazo, ay, no sé, 10 centímetros, 20 centímetros, un pedazo. Y ella me dijo que no. Y empecé a llorar de una manera tan impresionantemente exagerada. Ella se asustó, ella estaba jugando. Y, y por eso menciono mucho que no es lo que la otra persona me hace, sino qué me pasa a mí con lo que la otra persona me hace. Entonces, empecé a llorar y llorar y llorar, inconsolable, incontrolable. Me refiero, no podía dejar de llorar en ese sentido incontrolable. Me dejaron sola en la oficina, se fueron a clase y como pude tranquilizarme, salí, tomé, yo manejaba en aquel entonces, tenía mi auto. Me subí en mi auto y me fui a mi casa. Vivía yo con mis padres en aquel entonces. Llego como pude y sigo sollozando. Y para mi fortuna, teníamos de vecino, estaba la casa de mis padres, enseguida, bueno, la casa de mis tíos, hermana de mi mamá y su esposo y en fin. Entonces, habían construido unos locales en la segunda planta ellos y ahí estaba un psicólogo que me había contactado hacía días por algo. Alguien le dijo algo de mí y nos contactamos y resultó que éramos vecinos. Y yo voy llegando, me voy bajando del auto y él va llegando a su oficina y me ve toda llorosa, me ve que no estoy bien. Me dice, Gloria, ¿qué te pasa? Es que me dijeron que no. Como pude, le expliqué, me dice, ven, Gloria, vamos a la oficina. Y ahí
en aquel entonces, 1992, por ahí, tal vez antes, empecé el proceso con él de, ¿qué te pasa con esos no? Y le dije, es que creo que, supongo que de niña y de adolescente, mis papás me decían que no muy seguido. Yo quería algo y me lo quitaban. No recuerdo lo que trabajamos. Lo que sí sé es que avancé lo suficiente, bastante, para después tranquilizarme cuando me decían que no. Y le compré una serie de masajes con sesiones psicológicas a mi hermana para que bajara de peso. Nunca le pregunté si quería o no. Y ella me dijo que no. Ya lo había yo pagado, entonces fui a esas sesiones que fueron para mí muy, muy intensas y muy productivas, porque pude salir de la casa de mis papás e irme a vivir a la Ciudad de México, a estudiar allá y a trabajar allá. Y recordé cuando estaba en esa sesión con él, como en la Ciudad de México, una vez que fui de visita en mi adolescencia, estaban los buses, autobuses, delfines, que solo permitían que se subieran 35 personas. Y adivinen que yo era la número 36 y me dijeron que no. Y cerraron la puerta en mis narices. Y empecé a llorar. Esto fue antes del 14 de febrero. Y dije, ando mal, necesito ayuda. Por eso, para las personas que estudian conmigo, les comento que hay que seguir procesos personales. Me refiero, me enfrento a eso que me duele, eh, transito la noche oscura del alma, que para mí es sentir el dolor en lo más profundo y saber qué va a pasar y que voy a salir después de ese túnel a la luz. La vida me fue poniendo otros no y me fue dando muchos sí, porque así es como es. Para yo estar en dialogando contigo, conversando contigo, Valeria, le estoy diciendo no a mi hambre, no a colgar la ropa que acabo de lavar, para que se seque. Para cada sí hay muchos no. Y para cada no hay muchos sí también. Entonces la vida me fue llevando y fui aprendiendo a que, mira, si te dicen que no, es mejor. Es una señal del universo que hay demasiada luz y no me voy a cambiar aquí donde estoy. eh, en fin, entonces fue ahora ya acá en Costa Rica, que tuve la bendición de conocer más gente, mucho más gente. Pero hubo alguien que decía, voy a llegar a tu casa y no llegaba. Y volví a sentir ese no muy profundo. Y dije, ¿qué me pasa? Lo que no había visto, Valeria, era que detrás de ese dolor había también mucho enojo y mucha rabia de la bebé, de la niña, que me decían que no y que tenía que guardar y reprimir ese enojo. Y gracias a esos no de las diferentes personas, empecé a darme cuenta que, uy, realmente me molesta que digan que vienen y no vienen. Y luego, Gloria, ¿cuándo has dicho tú que vas y no llegas? Ay, Dios mío. Porque entonces ya no me quedo de víctima, sino veo mi parte también. Y aprendo de eso. Recuerdo también hace años una amiga me dice, Gloria, tú eres mentirosa.
Y yo, no, yo mentirosa, no, claro que no. Me dice, sí, Gloria, dices que vamos a ir al cine y luego llamas para decir que no puedes. Dije, Dios mío, como yo había dicho, sí vamos, y me había quedado con esa idea de que íbamos a ir, y yo borraba el después yo llamar y decir no puedo. Dije, tienes razón, estoy mintiendo, no estoy cumpliendo mi palabra, porque mentir es no cumplir la palabra. ¿Y cómo lo hago? Transito el dolor, transito el enojo, le agradezco a la persona, a las personas que me digan que no, porque entonces me permite, si me duele todavía, contactar ese dolor. Si siento rabia, me permite exteriorizar y sentir esa rabia. Y una sugerencia, no recuerdo de dónde lo aprendí, no, sí lo recuerdo, del señor Albert Marr, discípulo del señor Hellinger, alemán, que él decía que teníamos que ayudarles a las personas a sacar su enojo. Entonces, alguien se coloca en la pared y la otra persona empuja a esa persona que está en la pared. Y es después escuché a colega y maestra, o maestra y colega, Carola Castillo, venezolana, decir que sanar es actuar. ¿Qué significa actuar? Significa que hago algo. Por eso cuando nos dicen escribe cartas y de perdón, escríbelas, quémalas, rómpelas, entiérralas en la tierra para que el papel se desintegre y vuelva a la tierra. eh, y al quemarlas, avienta las cenizas, porque para sanar no basta con decir, papá, mamá, hermanos, ya estoy bien con ustedes. Ya entendí que gracias a ustedes yo aprendí muchas cosas. Muchas gracias. Ya los perdoné. Mentira, mentira. Hay que sacar ese dolor, hay que llorar, hay que gritar, hay que empujar y hacer ejercicio, correr. Entonces, eso es lo que he logrado hacer, Valeria. Cuando me han dicho que no, en un principio era, pero ¿por qué me enojo? ¿Qué me pasa? Y era como recordar los no de antaño, de no, Gloria, no nos podemos quedar en Houston, hay que regresarnos a Saltillo. O no, no nos podemos quedar en Saltillo, hay que regresar a Houston. Entonces, me fui enamorando de personas que sabían lo que querían, porque yo no sabía lo que quería. No sabía que no sabía. Y eso tiene que ver también por la atracción, porque siento atracción hacia ciertas personas, ciertas amistades me van a complementar y yo a estas amistades. En, y cómo lo transito es permitiéndome sentir aquello que surge y agradeciendo mucho a las personas, a la persona, las personas, a los momentos que me dicen que no. Y veo lo positivo de lo negativo. Por ejemplo, eh, eh, sí, siento hambre. Lo positivo es que estamos dialogando y es el momento, no es antes, no es después. Y me y tienes tu tiempo para escucharme y para saber cómo es que yo hago para cuando me enfrento a uno. Me costó, por supuesto. Yo quería los atajos, quería la fama y la gloria sin vivir el proceso. Cuando fui traductora, estuve de traductora en eventos internacionales y yo quería estar en la mesa principal y amablemente me decían que no.
Me tardé años en entenderlo. Me tardé años en entender que yo no me había ganado esa mesa principal. Y cuando dije sí a eso, curiosamente me empezaron a invitar a las mesas principales. Después yo quedé mal también, he quedado mal en muchas situaciones, con muchas personas, muchas. Y si me fijo en lo que no he hecho, también me voy a deprimir. Me estoy moviendo porque estoy viendo que es que hay una ventana y no hay cortinas. Y entonces cuando me dicen que no, me muevo también. Bueno, creo que tal vez eso sea un poco mejor, no sé. Pero me muevo y busco estar mejor. Y no pido que la otra persona me diga que sí. Y reflexiono cuando yo he dicho que no. Y han sido muchas veces, muchas, muchas. Tantas que ni las recuerdo. Y a veces yo me digo no a mí misma. Y, y vuelvo a empezar a decirme que sí. ¿Estoy respondiendo a tu pregunta, Valeria? ¿Mm? ¿Valeria? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ahí, Perfecto. listo. Mira, se quedó pegado el audio. Tal vez tenía que escuchar un poco más antes de responder. Ujú. Bueno, para mí lo interesante, sí, claro, siento que contestas mis inquietudes y también me hizo reflexionar que hay diferentes tipos de no, Ujú. ¿verdad? Que muchas veces recibimos, hay esos no, como vos decís, que son amables, hay otros no que son tal vez un poco violentos o que nos generan esa ira o esa rabia esperando pues un sí. Ujú. Y es precisamente ver esos grados de no en los que nosotros mismos hemos dado respuesta a otros. Sí, eso lo va a hacer la persona adulta. Eh, el niño no puede. Estaba en la casa de una amiga, estaban sus nietas, creo que una de 6 y la otra de 3, y viene la de 3 llorando porque la de 6 le dio no sé, un manazo. Y venía llorando y yo le dije, ¿y qué hiciste tú para que ella te diera el manazo? No, dijo. No le gustó que yo le preguntara. Y viene la hermana de 6 años mayor y dice, es que yo estaba jugando y vino y tumbó lo que yo estaba construyendo. Y por eso le di el manazo. Los niños no vamos a poder responsabilizarnos de lo que hacemos. Le vamos a seguir echando la culpa a los demás. Los adultos vamos a decir, espérate, me diste el manazo, pero yo te tumbé tu juguete, te lo quebré, ¿sí? Sí, es cuando recibimos ese manazo, observar nuestra acción y no arrancar en llanto. O bueno, no, arranco en llanto, como lo hizo la niña de 3 años, pero ella no pudo decirme, es que yo le tumbé su juguete. No pudo, porque la víctima no puede reconocer lo que hizo para que la golpearan. Bueno, cuando entendemos eso no es cuando asumimos la responsabilidad. Correcto. Es así, maestra. Cuando entendemos los no, cuando transito por la emoción que surge cuando me dicen que no, y en lugar de, a lo mejor, insisto, en un principio me enojaba y
sin embargo, era, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué me enojo? ¿Y por qué me enojo? Porque estaba tocando la herida que estaba abierta. De hecho, ayer me corté en el dedo medio, que desde las emociones que aprendí, no sé si alcanzan a ver ahí la cortadita, que son esas cortadas que vieran cómo sangró. Y yo decía, pero no sé qué vena, qué capilar accesé a él. Y por cierto, cuando se corten en las manos, lo primero que deben hacer es levantar el brazo, para que la gravedad eh, batalle más para llegar la sangre arriba y se detenga. Porque si lo tengo abajo, estoy a favor de la gravedad y va a seguir sangrando. Entonces, este dedo es el del enojo. Y dije, pero si no me siento enojada, ¿qué me pasa? ¿Qué me estoy diciendo? Ah, bueno, que a lo mejor todavía necesito sacar más enojos. ¿Y qué es el enojo? Es cuando yo quiero algo y no me lo das. Entonces, detrás del enojo hay frustración. Puede haber también miedo, impotencia. Y empecé a agradecer, empecé a ver lo positivo de que me dijeran que no. Y después empecé a pensar cuántas veces no he dicho yo no. Y decir no a las personas también es parte del crecimiento. Mi hermana quería que yo fuera a visitarla y yo no me sentía con la capacidad de estar con ella, porque recibía no de parte de ella. Eh, no coincidíamos en la forma de pensar. Y ahí la que tenía que adaptarme yo a ella, decirle sí a su no, era yo. Y bueno, me enteró por mi sobrino menor que ella me quería mucho y que ella sufría mucho cuando yo llegaba, le daba mucho gusto cuando llegaba a Saltillo y sufría cuando yo dejaba Saltillo, cuando me iba de Saltillo. Y yo tenía que irme de Saltillo, sentía que no era mi lugar. De hecho, mi padre había plantado un durazno que daba una fruta exquisita y que una vez hasta me subí a la azotea para cortar los duraznos y emocionada le dije a mi mamá, mamá, me gustaron mucho los duraznos de este árbol y, y me fui. Y cuando regresé, adivinen qué, ese árbol ya no estaba. ¿Y por qué lo cortaron, maestra? Porque mi madre se dio cuenta que a mí me gustaba ese durazno. Y lo que me unía a esa casa era ese árbol de durazno, que era mi papá. O la vez que eh, creo que puedo ser necia, no creo, sé que puedo ser insistente en ese sentido, necia, obstinada, cabeza dura, terca. Fui a Saltillo, mi padre ya no estaba en la vida y mi madre me dice, hija, quédate. Le digo, sí, mamá, nada más voy a trabajar porque quedé de trabajar, de ir a trabajar. Eran sesiones de constelaciones. Y me dice, hija, ¿y por qué no tienes las sesiones acá? Sí, mamá, gracias, en la segunda planta. Y, y recuerdo que ya me disponía a irme otra vez. Yo no vivía en Saltillo. Y me dice, ¿qué les das a las personas que se ríen tanto? Y solo cruzaron ideas por mi cabeza, recuerdos y mamá, pensé, no lo dije, mamá, ¿cómo te explico que a veces es tanto el dolor que sentimos
que reírnos nos hace bien eh, eh, porque es saludable también. Reírme de mí misma, no de la otra persona o de lo que me pasó, y le doy un giro, le doy un cambio. Entonces, cuando regreso a Saltillo, según yo iba a volver a trabajar en la casa de mis papás, donde vivía mi mamá, y ya había alquilado la parte de arriba. Entonces, mi mamá me dijo muchos no. Y era su manera de decirme: Saltillo no es tu lugar, hija. Yo no lo entendía, Valeria. Exacto, si no, no hubieras llegado por estas tierras. Si no, no me hubiera ido primero a California, que hizo que en California conociera a Marita y a Cinia, a la señora Marita Rosales y a la señora Cinia Salazar. Sí. Sí, bueno, maestra, lo que puedo entender que esos no siempre trae otro tipo de regalo. Si lo permitimos ver, si nos quedamos en el no y en el dolor del no y en el sufrimiento, no va a ayudar. No puede ayudar. Si sigo insistiendo como estaba, no sé, tendría 18 años, eh, y fui a una galería y no sé, me puse a platicar con la señora encargada de la galería en Saltillo esto. No recuerdo su nombre, y seguramente estaba yo hablando de la dificultad que tenía, los retos que tenía con mi madre. Y me dice: Gloria, ¿me recuerdas a una ranita que cayó en un balde de líquido? Y pataleaba y pataleaba, pataleaba, y aquí está el balde, y pataleaba, y decía: ay, no puedo, no puedo más, y se rendía. Y luego volvía a insistir en patalear, y tengo que salir de aquí, no puedo. Y se volvía a dar por vencida, y seguía pataleando, hasta que dijo: ya no puedo más. Cierra los ojitos, se tapa la naricita y se deja sumergir. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que había piso abajo. De tanto patalear, la leche se había convertido en mantequilla. Y ese cuento me ha acompañado todos estos años. Y sigo pataleando. Y a veces me doy por vencida. Y sigo pataleando. De acuerdo, Valeria. Clarísimo, clarísimo. Ujú. Entonces, sigamos pataleando para ver la mantequilla. Para convertirlo líquido en sólido. Sí. Y Sí, poder, señor. y poder apoyarnos en eso. Y la mejor manera de convertirlo líquido en sólido es decirle sí a todo lo que me pasó, llorar si es necesario, berrear, gritar, y ver la grandeza de mi padre y mi madre. Cuando yo empecé a facilitar y empiezan a salir las verdades de los sistemas familiares, donde el papá no es el hombre que dice ser, o mamá no es la mujer que dice ser, o resulta que el papá que la persona cree que tiene como papá no es, o la mamá, en fin, las circunstancias son ejemplos iguales. Cuando le digo sí a eso,
Y yo decía, la verdad sí nos libera, la verdad de cada sistema familiar. Y yo decía, no la verdad de que Jesús es hijo de Dios. Hasta que ayer vuelvo a decir esa frase y digo, esperen, si es una verdad que libera, que Jesús es hijo de su papá y de su mamá. Esa verdad es la que libera. Y que mi papá y mi mamá, cuando yo soy bebé, cuando soy niña, son mis dioses. Se me caen después porque tienen que caerse. Y después los veo grandes y eso veo la divinidad en ellos. Y al ver la divinidad y la grandeza y que ellos, gracias a ellos, estoy en la vida, puedo empezar a ver mi propia grandeza desde lo interno, no como algo externo. Escucho tu silencio, Valeria. Estoy procesando, sí, toda la información. Creo que eso no me hace pensar que aparte de una herida, también hay muchas cosas de mamá y de papá de fondo. ¿Qué fue lo que dijiste antes de fondo? Que estoy procesando toda la información que nos está suministrando aquí en esta charla, ¿verdad? Y que muchas veces esos no esconden también cosas que podrían ser de mamá y papá y que Por supuesto. Por extensión lo hacemos por ellos. También, y seguramente a mi madre le dijeron que no muchas veces. Y a mi padre también. A todos nos dicen que no. En afán de protegernos, de enseñarnos el camino, de hacernos buenos ciudadanos. Y, por ejemplo, están saliendo lágrimas de mi ojo izquierdo. Sí. Lágrimas que liberan. Liberadoras, sanadoras. ¿Alguna otra pregunta, Valeria? ¿O alguna duda sobre el no? Muchas gracias. Ya ves, dijiste que no. Ya me dijiste que no. Puedo decir entonces, en vez de no, gracias es suficiente. También es una buena opción, ¿no? Sí, todo bien, gracias. Sí, gracias por la pregunta, Valeria, insisto. Muchas gracias. Y gracias por la respuesta, maestra. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Seguimos conversando. Igualmente, Valeria, y gracias. Sí, seguimos conversando. Y ya llegaron otra vez. Gloria, voy. Buenos días, voy. Gracias. Le digo sí a otras cosas.